lee la aplicación para la Otro vida. valiente. Otro valiente. Vamos a leer la Amén. aplicación para la vida. El objetivo o el objeto de nuestra adoración. Solo Dios merece nuestra adoración. Dice, somos seres creados para adorar a Dios. Sin una vida rendida a Dios, no podemos experimentar el gozo que solo Él nos da, ni cumplir con nuestro propósito de vida sin saberlo. Nuestra devoción siempre está dirigida a algo o a alguien. Es decir, si Dios no es el centro de tu adoración, entonces estás adorando a algo o a alguien más. La Escritura enseña que solo Dios merece nuestra completa y nota adoración, nadie más que Él. Y este es el primer mandamiento que Él le dio a su pueblo Israel. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. Nada ni nadie, incluso ni nosotros mismos, debemos tomar el lugar que le corresponde a Dios. Es en nuestro corazón. De lo contrario, estarás adorando a alguien más, aun aquellas cosas que intrínsecamente no son malas o aparentan ser inofensivas, pueden llegar a ser nuestra prioridad por encima de nuestro amor y devoción a Dios, y se convertirá en nuestro ídolo. Además, conocer el carácter y los tributos de Dios nos pondrán en una mejor posición para adorar como nos enseña su palabra. Bueno, amén. Amén. Bien, aquí hay algo importante en la aplicación para la vida, donde dice, si Dios no es el centro de tu adoración, entonces estás adorando a alguien o a alguien más, o algo o a alguien más. Quiere decir que aunque una persona no adora a Dios, eso quiere decir que de todas maneras hay a alguien más que le está rindiendo el tiempo, porque el tiempo es de Dios, y si no apartamos nuestro tiempo para Dios, entonces apartamos nuestro tiempo para otras cosas, y eso quiere decir que no le estamos adorando a Dios. Eso indica que nuestra adoración estamos rindiendo a algo o a alguien, porque solo a Dios, nosotros como cristianos, solo a Dios merece nuestra adoración. Y es el motivo de nuestra adoración, es Dios. No hay alguien más o no hay algo más que nosotros podemos adorar al Señor. Entonces vamos a ir al libro del profeta Isaías, en su capítulo 40, versículo 21 al 24. Vamos a leer estos versículos. Si todos lo tienen, digan un fuerte amén para poder leer la bendita palabra de Dios. Dice así: ¿no sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñado desde la tierra a que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langosta. Él extiende los cielos como una cortina, los despliegue como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su trono hubiera tenido raíz en la tierra. Su tronco, perdón. Tan pronto como sopla, en ellos se seca, y el torbellino los lleva como hojarascas.
Aquí vemos entonces el poder de Dios en estos versículos. Isaías escribe el poder de Dios y su majestad, su dominio, su poder sobre todas las cosas. Vemos el poder de Dios en el versículo 12. Nos habla, y quisiera leerlos, el versículo 12 del mismo capítulo 40, donde dice: ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano, y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes con una balanza, y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová, o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones son como las gotas de agua que cae del cubo, y como a menudo polvo en la balanza. Le son estimadas, he aquí, que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él. Aleluya. Y en su comparación será estimadas en menos que nada, y que lo que no es. He aquí, pues, haréis semejante Dios, o quien imagen le compondréis. El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y la funde cadenas de plata. Y el pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Vemos el incomparable, dice el encabezado, el incomparable Dios de Israel. Amén. Que no se puede comparar otro Dios que el Dios de Israel como el Dios de otras naciones. Vemos que en la historia que las otras naciones tienen sus dioses y rinden adoración a ellos. Sí. Ellos rendían la oración, pero el pueblo de Israel, con ellos en la mente de ellos, dice que nosotros queremos tocar nuestro Dios. Y así empieza la rebeldía, la cobardía, la desobediencia del pueblo de Israel, porque ellos miraban lo que es las otras naciones con sus dioses que adoraban, los llevaban, los cargaban ellos. Pero Isaías los exhorta, Isaías pone este mensaje, esta enseñanza al pueblo de Israel para que ellos entiendan. Dios hablando por medio del profeta Isaías, y Isaías sí se considera como el mensajero, como el evangelista del Antiguo Testamento, porque llevaba el mensaje de Dios al pueblo de Israel. Y le dice Isaías a ellos: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? O sea, Dios sabe en su ciencia, en su omnipresencia, en su omnisciencia. Él conoce cuántas galones, cuántas toneladas mide un mar, los océanos, el agua, un lago. Él sabe exactamente y conoce cuántos litros hay en un lago, porque Él es el omnisciencia. Y Isaías pone en la mente del pueblo de Israel y los cielos con el palmo de su mano, dice, y con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. ¿Quién otro Dios puede hacer estas cosas? Nadie.
Nadie. Solamente Dios, que merece nuestra adoración, que merece todo lo que nuestro tiempo, merece nuestra adoración y merece toda honra y gloria, porque Él es nuestro Dios. Aquí Isaías le da eso, le explica, le predica, Dios enviando su mensaje, Isaías predicando al pueblo de Israel, y le muestra el poder de Dios, que su poder es tan grande, y pesó las montañas con balanza y pesa los collados. ¿Quién puede medir cuánto pesa un cerro, una montaña? Solamente Dios. Amén. Solamente Dios puede medir en la balanza una montaña. ¿Y quién enseñó al Espíritu y le aconsejó enseñándole? O sea, nadie le aconseja al Espíritu Santo. Amén. Nadie le da ideas al Espíritu Santo. Y a nadie el Espíritu Santo va y le pide consejo a alguien más. Él es de toda sabiduría, que es el mismo Dios. Amén. De toda sabiduría. Y aquí el versículo 21 dice, ¿no sabéis? Es una pregunta. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca lo han dicho desde el principio? O sea, ¿quién crió los cielos y la tierra? Ellos, el profeta Isaías les enseña el mensaje, el poder de Dios, como el poder del Evangelio ahora nos enseña ahora. El poder del Evangelio, el mensaje de salvación, nos está enseñando que solamente a Dios debemos rendir nuestra alabanza y nuestra adoración. Amén. Dios merece nuestra adoración. El poder de Dios, es todopoderoso y nadie puede igualar a Dios. Amén. Nadie puede igualar a Dios, ni otros dioses que hay en este mundo que según el hombre puede considerar que tiene poder, pero no hay nadie como nuestro Dios. El pasaje de Isaías del 41 del 21 al 31 describe el gran poder de Dios, y eso nos hace ver a nosotros que nadie puede igualar a Dios. Amén. Nadie puede igualar a Dios. Todo lo que hemos visto, todo lo que vemos, todo lo que podemos ver son obras creadoras de Dios. Desde su creación, desde el principio hasta hoy, podemos ver grandes cosas y maravillas que mira cómo hace Dios. ¿Cómo lo hace Dios? Yo me admiro de la creación de Dios. Hace 8 días que mi esposa tiene pollitos. Hace 8 días salieron unos pollitos tan pequeños, pero ¿quién tan inteligentes son? Y yo me quedé mirando a ellos, que estaban ahí, que querían comer. Y yo me imaginé que querían comer, pero ellos estaban comiendo las uñas de los otros entre ellos mismos, que sentían la necesidad de comer, de beber agua. Y yo le dije a mi esposa, ¿tú crees que esos pollitos quieren comer? Y viene ella y se lo pone en la comida y vienen todos juntos a comer. Vea que la inteligencia de cualquier animal del hombre, o sea, cualquier creación de Dios, ¿quién pone estas emociones? El mismo Dios. Amén. Y yo me quedo viendo cuán grande es Dios. Amén. Que aún los animalitos sienten la necesidad de comer y buscan y saben que es agua y saben que es comida para ellos. Entonces me quedé viendo qué grande es Dios. Solamente Dios puede hacer estas cosas. Amén. Y nadie más. Nadie otro poder puede hacer estas cosas, solamente el Señor. La grandeza de Dios, su majestad y su dominio, solo por este motivo nosotros debemos de adorar
a nuestro Amén. Dios, Amén. su eterno dominio, su poder sobre la tierra. Vemos aquí en el versículo 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Mira, el poder de Dios, su gran dominio está sobre el círculo de la tierra. O sea, no hay límite, que Dios no puede abarcar su poder en todo el círculo de la tierra, sino su poder siempre cubre todo lo que es todo lo que es la tierra, desde los cuatro cardinales. Él los cubre todo. Entonces yo estaba pensando en esto. Bueno, dice en la guía del estudio, dice que en los estudios del Medio Oriente en aquel entonces, en el tiempo del profeta Isaías, que dice que los judíos estudiosos que empezaron a descubrir cómo era la tierra. Entonces, y me vino en la mente en la historia, no mucho estudié sobre Cristóbal Colón, que dice que descubrió América o descubrió todo lo que es la tierra. No mucho lo tengo entendido. Si algunos de ustedes lo saben más que yo, pues ustedes tienen la idea cómo descubrió él América. Pero, hermano, Galileo Galilei fue uno de los científicos que descubrió que la Tierra era redonda, porque no estaban en ese conflicto si era plana o era redonda. Pero él sí descubrió, pero Dios le tuvo que dar esa inteligencia para traer esa información a la humanidad. Amén. Sí, porque yo estaba pensando que según en los estudios que hacen, dice que la Tierra es como una naranja sobre el agua. Sí. Pero ya después de que cuando leí aquí en la guía de estudio, dice que ellos estudiaron, los judíos, que la Tierra es como un disco que daba vuelta. Entonces eso me vino en la mente que cuando por primera vez vi uno de estos que le llama el disco, algo así, se me olvidó el nombre de esto en aquel entonces, como una cajita, y después le ponen un disco grande, redondo, y eso todavía ya existe, ya lo puede uno encontrar en Walmart. Ya cuando lo ponen el disco, entonces lo prende con batería o eléctrica, entonces empieza a funcionar y una aguja encima a rayar, entonces ya puede uno escuchar la música. Entonces, y esa idea entonces lo pone Isaías en el capítulo 22, que Dios está sentado sobre el círculo de la tierra, porque en esa idea llegó entonces la mente de los judíos o del profeta Isaías, que Dios está sentado sobre el círculo de la tierra, porque según en la mente de uno puede imaginarse de que un disco da vuelta, como en los estudios que se han descubierto que la tierra gira por no sé cuántas miles o millones millas por hora, que tiene una velocidad tan grande. Entonces, y Dios está sentado y Él toma el control de todo esto con su poder y su dominio. Amén. Él toma Él tiene todo ese poder. Ahora bien, dice, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina. Ahora bien, también dice en la guía del estudio, define las langostas como un insecto, que yo no sé cuánto dura la vida de un insecto cuando nace y cuando muere. Me imagino que no dura su vida como un ser humano. Puede que dura meses o puede que dura semanas, pero son minuto a minuto pueden ellos vivir, los insectos. Entonces, y Isaías explica en su enseñanza, en su mensaje al pueblo de Israel, que los moradores de la tierra son como langostas.
¿Cómo nos ve Dios a nosotros en nuestro tiempo de hoy? ¿Cuánto dura la vida de un ser humano? Que no duramos más de 100 años, 70, Entre 80 y 120 años, porque lo dice la palabra. Pero Le dijo a Noé, antes, sea- ahora no damos ya, pero sean los años del hombre 120. Y hay unos que han vivido 126. puede ser. 100. En México. 100, lo he visto de 100, 101 y 102. Sí, 120 ya ves. Un tío mío vivió más de 100 años. Bueno, Pero la vida, ¿verdad? Es, sí, ¿qué calidad de vida? Depende también, cómo uno la lleve también. amén. Anda Sí. haciendo las cosas que no son Teniendo- agradables a nuestro teniendo- cuerpo, pues no teniendo vamos a 3 durar trabajos. Sí. hasta los 30 años a veces llegan. A veces menos, a veces menos. Sí, Sí, la desobediencia, si no cuidamos la vida, porque había una muchachita que murió a los 20 años, 22 años. Oh, Con, hermano, si la República Dominicana, 125 murieron en una noche. Imagínate. Entonces, ahí había jovencitos. había jovencitos. Sí. ¿Y por qué? Porque no estaban haciendo las cosas agradables. No, Estaban en el mundo, pues, como todo. la corriente. Siguiendo Las la ceras corriente. y todo eso. Correcto. Sí, y la Biblia dice que si honramos a nuestro padre y madre, y eso ahí viene la obediencia, desde ahí bien se origina la obediencia, hasta puede que tengamos una larga vida sobre la tierra. Entonces, ¿cuántos han llegado hasta más de 100, como dice el hermano Domingo? ¿Por qué? Porque la obediencia y como uno respeta la vida, como uno contempla la vida, exactamente todo eso involucra el cuidado de la salud de uno. Entonces puede llegarse uno hasta 90. Mi mamá se enfermó estos días. Yo estuve muy triste pensando en ella. Estaba comunicando con mi hermano que mamá está muy débil, muy débil. Ya creo que no va a soportar esta infección porque se infectó una infección de un pulmón. Oh. Entonces, creo que no va a soportar, pero vamos a orar por ella y que se haga la voluntad de Dios. Pues uno como ser humano, pues yo me sentí triste. Mi mamá ya casi tiene 90 años. Entonces, pues si así Dios lo quiere, pues va a salir, y si no, pues esperemos la voluntad de Dios. Entonces, pero ya que ahora que salió del hospital, lo llevaron de emergencia, salió del hospital, se está débil, pero como que va recuperando nuevamente sus fuerzas. Entonces, aquí podemos ver el poder de Dios y la gracia de Dios sobre uno. Cuando no es el tiempo de Dios todavía, Dios puede permitir días y hasta años de vida para uno. Amén. Según la obediencia de uno, como ha llevado la vida con el Señor. Entonces, amén. Y es por eso que la Biblia dice que cuyos moradores son como langostas. Nuestra vida es como la vida de unos insectos que llama la Biblia langostas. Me imagino yo que estas mismas langostas que el profeta Isaías lo escribe, que fueron como una de las plagas, de las 10 plagas que Dios envió a Egipto. Entonces, y con el poder de Dios, podemos ver el poder de Dios. Por eso Isaías, no habéis oído. Nunca os lo han dicho desde el principio. ¿Cuántas obras que hizo Dios? Y el poder de Dios grande y majestuoso que hizo en Egipto, cuando Él sopló, dice, con el viento trajo todo lo que es las langostas para dañar y hacer muchas cosas al pueblo de Egipto. Y con el poder de Dios, dice, levanta la vara y con el mismo viento lo sopla y se desaparece todo. Sí. Entonces, nuestra vida son como estos
insectos. Podemos ver en el tiempo de hoy los insectos. Yo he visto en nuestro país le llaman, son similares, yo no sé si son los mismos animales langostas, pero son similares como le llaman el grillo. Grillo, exactamente. Entonces, Chapulines, nunca me... Pero no aquel que contaba. Y hay una que llama Esperanza, que es verdecita. Nunca me he puesto a ver cuándo nace, cuándo mueren, pues hasta aquí solamente Dios sabe, ¿verdad? Cuánto tiempo de vida, pero lo que dice la Biblia es que nosotros como moradores de esta tierra, nuestra vida es como una langosta, como la langosta. Y entonces, y eso podemos ver en el Salmo, su capítulo 115, 103, perdón. 103. Sí, 103. ¿Qué versículo, hermano? En el 15 y 16. 103, 116. Sí. También Dios compara la vida del hombre como la hierba del campo. ¿Ya lo tienen? Amén. ¿Nos puede alguien que encontró primero? ¿Nos dé la lectura? 15 y 16. 15, 16. El hombre como la hierba, son sus días, florece como la flor del campo, que pasa el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Amén. ¿Ve? Otra de las comparaciones que nosotros, el libro de los Salmos nos describe a nosotros, que el hombre es como la hierba. Podemos ver que las hierbas son como, podemos ver en una mañana tan hermosa cuando amanece con la humedad de la tierra, florece, pero en la tarde viene un sol fuerte. En el mediodía se seca totalmente. El año pasado, me imagino, sí, el año pasado sembramos unas milpas, mazorcas, y cuando hubo puede que un mes donde no llovió para nada, y nosotros y mi esposa tratamos de echarle agua todas las mañanas y las tardes, pero de todas maneras, hermanos, llega el mediodía bien seco y no hay hermosura en ella. Pero cuando hay agua, cuando hay lluvia, se le mira las hojas bien verdes, y caminar dentro de la milpa, los montes crecen, tan hermosa, ¿verdad? La humedad de la tierra. Y nosotros, Dios, la Biblia compara la vida del hombre como la hierba, o la hierba son sus días. Dice, el hombre como la hierba son sus días. Vemos pues entonces que en el invierno salen muchas hierbas. En el verano desaparece todo polvo, no hay nada, hay una sequedad. Es por temporadas. Pero la vida del hombre también somos una temporada sobre esa tierra. Amén. Somos temporales. También nos compara con los animales, que tenemos el soplo de vida, pero el rey Salomón dice que así como el hombre muere, así muere el animal. Sí. Pero nosotros tenemos ¿cómo se llama? El espíritu. El espíritu. Señor. El animal no. El Él animal tiene soplo de vida. Como dijo usted, los pollitos que piensan, todo eso. Pero también dice Dios que Él los alimenta. Exacto. Sí. Hay otra comparación que hace la Biblia también con nuestra vida. Dice que es como la neblina, que en la mañana está, pero ya en la tarde desaparece. Desaparece. Sí. Y como una sombra también. Como una sombra que un momento recibes una sombra de la nube y se va, el aire se lo lleva y se queda
la sombra va por otro lado. Sí. Entonces, y eso es... Se nos compara también como que somos hojarascas Ujú. y somos madera seca o oro. Uno de los dos. Eso es Sí. para las dos clases de personas. Ya no. Exactamente, pues, ¿cómo no debemos de agradecer a Dios, darle honra a Dios, nuestra adoración, sabiendo que nuestra vida es como la vida de las langostas, sabiendo que nuestra vida es como la hierba del campo? ¿Cómo no debemos de adorar a Dios? Porque nosotros sabemos, que algún momento nos vamos a pasar sobre esta tierra. Sí. Y que en este tiempo que vivimos debemos de darle gracias a Dios. Debemos de rendir nuestro tiempo, nuestra adoración a nuestro Creador. Sí. Sabiendo que nosotros somos criados por Dios A la semejanza de Él. y semejanza de Él, ¿cómo no debemos de darle honra y gloria a nuestro buen Dios que está en los cielos? Y esa es, hermano, lo que nosotros como humanos no entendemos. Pensamos de que somos eternos, ¿verdad? O vivimos así Sí. pensando. Sí, pensando de que, wow, pero sin darnos cuenta de que la vida es tan frágil y por nuestra desobediencia no agradecemos a Dios cada día. Y la Biblia dice, también nos exhorta de que debemos de vivir nuestra vida como si fuera el último día hoy. Exacto. Pues cuidándome, haciendo la mejor cosa a mi propia vida. Pero hoy en día la humanidad y nosotros mismos a veces vemos la vida como que si fuera, no me sirve, ¿verdad? Pero en realidad sí, la vida que Dios nos da, Él lo aprecia, por eso entregó a Jesús para rescatar lo que se había perdido. Pero también nos hace ver de que nuestra vida es tan corta. Nosotros imaginamos, wow, 100 años, pero si das cuenta, 100 años no es nada que 1000 años. Claro, sí. ¿Sí? Y también dice, ¿de qué sirve que viviera 100 años y perder su alma? Eso sí. Es otro tema, ¿no, hermano? Sí, por eso le digo de que por eso damos cuenta que la vida, hermano, Sí, tenemos sí, que la ser vida habla de una la adoración. vida. Nuestro estilo de vida debe de ser una adoración a nuestro Creador. Amén. Sí, y a mí me impacta lo que usted leyó de que cómo sostiene el mundo. Amén. Y hermano, el humano nunca ha llegado a un cálculo cuánto agua tiene el mar. Pero si Isaías dice de que él sabe cuánto tiene agua, Sí. Y imagínate. aún los científicos creo Y que... hasta cómo lo obedece, porque si Dios dijo hasta ahí no va a llegar, hasta ahí no va a llegar las olas del mar, como el viento que bota sus hojas. Dios tiene todo ya en control, ya Él hizo todo, la creación, ¿verdad? Amén. Y estaba viendo algo maravilloso también que sucede. Hay una parte donde se encuentra el agua dulce y el agua salada, pero no se mezclan. Amén. O sea, se quedan ahí, se ve la división de las dos aguas y dice que nunca se mezclan. Exacto. ¿Y quién puede hacer eso? Solamente Dios. Él tiene todo bajo control. Amén. Wow. Ahora los científicos y esta gente, ese personaje que dice el hermano Galileo Galilei, estuvieron investigando cómo era la Tierra, pero ya Dios se lo había revelado desde A la muchos profeta. años antes al profeta, que era redonda. Y esta gente se mata y está estudiando, están tratando de escribir, pero sin Dios. Sí. Cuando Dios ya lo creó, ya lo reveló, ya lo dijo. Es que traerla a las escuelas, o sea, tener una doctrina, ¿no? Pero Sí. solo Dios. Y es maravilloso que la Tierra tiene un eje también. Si la Tierra se llega a salir de ese eje, salimos volando todos. ¿Quién sabe dónde vamos a ir a morirnos? Según las escuelas dicen que ese eje es imaginario, según las clases que nos dieron Exacto. acerca del mundo. O sea, como todos los planetas giran alrededor del Sol. Y entonces, bueno, según la imagen que dan, son todos redondos. Exacto. No hay ni uno plano. Entonces, todo esto, ¿verdad? Bueno, Dios ha dado inteligencia al hombre también para Sí.
para traer al servicio de la humanidad. Formación. Sí, ya la palabra de Dios ya ya está escrita y nos informa a nosotros y creer lo que dice la palabra. Amén. Y sin investigar muchas investigaciones o creer en lo que ha estudiado, en los libros que tal vez los grandes hombres han escrito al respecto de eso, pero debemos de creer lo que dice la Biblia. Y lo importante es que tenemos un Dios que lo sabe todo, que tiene al control todas las cosas. Y si voláramos al cielo, ver todo lo que es la majestuosa obra divina de Dios en su creación, llegaríamos a comprenderme aún. Cuando uno sale afuera y levantar los ojos arriba, las estrellas que reflejan en las noches, son obras de Dios y nadie otro ser que puede hacer todas estas obras. Por eso el tema de nuestra lección es que Él es el que merece nuestra adoración. Amén. Y a nadie más, solamente a Él. Solamente a Él. Vamos a leer el Filipenses 2:10. Filipenses 2:10 dice así: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Entonces vemos que solamente en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Amén. Nadie más. Nadie más, aún en el tiempo de hoy, como en el tiempo del Antiguo Testamento, la gente rendían adoración a sus dioses. Y como hoy en día hay en otras naciones, las personas rinden adoración a otros dioses. Estaba escuchando de un misionero de Guatemala que viajó en Haití. Dice que llegando allá, que ellos entraron en un templo, donde ahí están sus dioses ahí, y que ellos ofrecen adoración a sus dioses. Llevaban sacrificios, hasta es posible a niños, los sacrifican, como para sus adoración a sus dioses. Y son personas, ¿verdad?, que tienen su fe convencidamente a sus dioses. En México estaba hablando con una señora hace muchos tiempos, que yo llegué y le dije que exponiendo el plan de salvación a las personas, y bueno, ellos dicen que nosotros estamos bien como estamos, pues aquí tengo mi Virgencita del Carmen, ella hace milagros en mi vida. Sí. Y yo adoro a ella y yo sé que tal vez estoy bien, ¿verdad? Que tiene inclinados sus mentes a sus dioses. En el 2004 también escuché de un misionero mexicano que viajó en África, que según lo que él relató en su experiencia, que hay un río que sale de África y lo llaman los africanos el río sagrado, porque ellos hacen muchos milagros en la vida de ellos. Cuando mueren sus vacas o sus animales, allá los van a ir a tirar, porque es el Dios sagrado, el río sagrado para ellos. Cuando mueren sus seres queridos, papá, mamá, abuelo o cualquiera de ellos, ahí los van a ir a tirar ahí, porque es el río sagrado, el Dios de ellos. Y cada mañana se levantan, todos ellos se levantan y van a sacar un puño de agua y se los toman. Y se los toman porque es el río sagrado para ellos. Entonces, ¿dónde está inclinado la mente del ser humano cuando la Biblia dice que solamente delante de Dios debemos de doblar toda rodilla?
Y todo ser humano en la creación debemos de pensar que hay un creador de todas las cosas, creador de la tierra, del cielo, de todo lo que hay, creador del hombre. ¿Y cómo y por qué el hombre no se ha dado cuenta y se desvía? En vez de adorar a Dios, adoran a otros objetos que no vale la pena. Por eso la Biblia dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Yo estaba pensando en estas tres cosas. Por ejemplo, de los que están en el cielo, y eso lo sabemos que ángeles que adoran a Dios en el cielo. Y los que están en la tierra, ahora nosotros como iglesia, como hijos de Dios, adoramos a Dios aquí en la tierra, en el nombre de Jesucristo. Pero me quedé pensando, ¿y qué hay abajo de la tierra? Porque dice, los que hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y yo me quedé pensando, ¿qué habrá debajo de la tierra? Yo me quedé sin respuesta. Si alguno de ustedes me ayuda con esto, pues, para que aprendamos, pues, y si no hay nadie, pues... Ya hemos visto que, como tenemos un ejemplo de Abraham, ¿cómo se llama? De padre Abraham, cuando murió el rico y Lázaro. Entonces, abajo, arriba estaba Lázaro. Y muy abajo estaba el otro. Entonces, para mí son los que no han, que Dios los mandó pues abajo para esperar el juicio final. O sea, porque se dice que Jesús fue al corazón de la tierra y les predicó. Ahora que están en el espíritu. O sea, bueno, yo a la larga de venir, ¿cómo se llama? Congregándome, he visto pastor que... nos puede ayudar en ese sistema. Yo me quedé pensando, como dice hermano Domingo, que Jesús fue a... Pero él... muchos Jesús, resultaron con él. y muchos, exacto, pero muchos están muertos, pero ahora la Biblia dice que viven. en la muerte ya no hay memoria de adorar a Dios, algo así, él lo dice los salmos. Ok, y la palabra está diciendo que Juan 3:16, que los que se van a postrar para adorar al Señor, los que están en los cielos, en la tierra y por debajo de la tierra. Eso solamente me quedé sin respuestas. Es algo, hermano, que se acuerda que cuando Satanás conoce, únicamente no obedece a Dios, ¿verdad? Sabe quién es Dios y lo dijo mismo a Jesús de que qué tienes contra nosotros, hijo de David. Ahora, y acuérdase que la Biblia registra de que no todos los ángeles están sueltos. El 75% de los ángeles cayeron con Satanás, pero la mitad están sueltos en el mundo y la mitad están presos. Encadenados, sí. Sí, encadenados. ¿Y de dónde? Si hacemos la pregunta, ¿de dónde están? Por lógico que bajo la tierra. Y sabemos muy bien, cuando también es bueno la investigación que hacen los científicos, que bajo la tierra hay una calentura increíble que no se puede soportar. Sí, porque hay fuego. Sí. Entonces, mete un metal, ahí se deshace todo. Esa es Entonces, ¿qué hay bajo la tierra? Sería la primera pregunta. Pues el infierno. Porque acuérdate que la misma Biblia dice de que este mundo será destruido en el día final. Y ahí donde también podemos ver que lo que dicen los testigos de Jehová de que, wow, este mundo no se va a destruir, nada más se va a cambiar y va a haber una gran paz en este mundo y punto. Esa es una gran mentira. Este mundo será destruido, por eso nosotros tenemos un nuevo cielo, una nueva tierra. El infierno es aquí y y ellos reconocen a su Dios de quién es lo que lo hizo el infierno. Entonces, aún así, pero ya no hay esperanza para ellos porque tuvieron la esperanza. Por eso la salvación es en vida, no en muerte. Amén.
En cuanto a eso, la parábola del rico y Lázaro, sabemos que debajo de la tierra hay túneles, túneles donde corre agua y corre fuego, volcanes y océanos alrededor, o sea, todo va en ciclo. Esto se podría hacer, como dice el pastor, es un lugar donde Satanás ha puesto su reino, digamos. Y entonces está el rico y Lázaro ahí, y le dice, oye, pero déjame para que yo vaya a predicar. Y Lázaro, y la palabra dice que hay una cima entre ellos, pero esa cima no es con C, es con S. Significa que no es una cima como montaña, sino es una cima como hueco. Hay algo que no los deja cruzar al uno del otro. Entonces esa cima, ellos están puestos ahí en un lugar donde no puede el uno ir hacia acá ni el otro salirse de allá. Entonces podríamos decir que sí, como dice el pastor, es un lugar donde Satanás reina, donde está enviándose aquel que no cree en el Señor y todo eso, pues el infierno. Pero en eso sí, la cima es eso, o sea, están en dos partes, los buenos y los malos ahí, esperando un momento. O sea, como hay una división. Es un hueco que no deja pasar al otro lado. Así como una mesa, que debajo de la mesa no se para. subir ni bajar. Yo estuve viendo un documental sobre los, ¿cómo se llaman? Los volcanes. Y dice que debajo de la tierra, donde está el volcán, por debajo de la tierra, dijeron exactamente la exactitud cuánto es, no la recuerdo, pero que dice que ahí está todo el magma, toda la lava, que está por debajo de la tierra. Y azufre. Y que eso está constantemente, se está como moviendo, se está moviendo. Entonces, estuve viendo el reportaje y dice que alrededor del mundo está lleno de volcanes. Entonces, por eso es que cuando han querido llegar a la profundidad de la tierra, sienten ese calor, porque está todo ese calor esparcido así por todo lo que es la tierra. Entonces, tiene sentido que ahí están, ahí es donde Y están. la palabra no se contradice con el salmo que usted dice. ¿Cómo dice el salmo? Que la mente no... O sea, que cuando uno muere, que no hay memoria de algo De lo de aquí, allá no vemos, ¿no? Sí, y no se contradice porque el hombre rico dice, él quería venirse a decir que sí hay un infierno a sus familiares. A eso habla el Salmo, de que no puedes venirte. No puede regresar. Sí, por eso mismo dice, ahí la tengo a Moisés, ahí la tengo a fulano, hoy en día ahí la tengo al pastor fulano, óyenlos a ellos. Es que tú no puedes regresarte a eso, por eso ya no hay memoria para eso. Pero de que sí hay memoria de que hay un Dios, hay memoria de que solo Dios ha hecho eso y Él dijo. Amén. Porque por eso nadie va de este mundo ignorante de que sí hay una salvación y hay una condenación. Amén. Pero ya estando ahí donde reconocen, pero ya no hay salida, ya están ahí. ¿Sí? ¿Y cómo reconocen? Pues cuando nosotros reconocemos la grandeza de Dios, ¿qué estamos haciendo? Adorando a Dios. Y ya estando en el infierno, aunque puedo yo reconocer, ya me dijeron, estoy adorando, pero no puedo, ya no hay oportunidad de salvación. Amén. Amén. Por eso en esta vida debemos de adorar al Señor, reconocer que nuestro Dios es el creador de nuestra vida, autor de la salvación. Vamos a leer solamente el 23, vamos a leer para ir al siguiente paso. Dice, el que convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como que si nunca hubieran sido sembrados, como que si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla, en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Vemos que todos los poderosos de la tierra también son humanos como nosotros, los grandes reyes, los que gobiernan la tierra. La Biblia dice que son como nada delante de Dios, como que si no tuvieran nada, como que si no existen, como que si nunca hubieran tenido raíz en la tierra. ¿Cuántas
cuántos reyes que se apoderan sobre los países donde ellos se gobiernan, son poderosos, pero delante de Dios son como nada. Ahora en el versículo, vamos a ir un poco rápido porque estamos avanzando mucho. Estamos opinando mucho. Bueno, una parte también porque eso me ayuda mucho a mí para entender lo que necesito aprender. Sí. Dice así: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién crió estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Porque dice: oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios. Pasó mi juicio. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual crió los confines de la tierra y no desfallece ni se fatiga con cansancio su entendimiento. Ahora bien, vemos que el mensaje divino de Isaías tiene su gran importancia y semejanza hacia la manifestación de la soberanía de Dios. Aquí encontramos su soberanía y sus tres atributos. Número 1, su omnipotencia. Número 2, su omnipresencia y su omnisciencia. Amén. Aquí vemos en estos versículos, nos habla de la omnipotencia de Dios. Quiere decir que Dios está en todas partes. Sí. Su omnipotencia quiere decir que Dios es todopoderoso. Él puede estar aquí en el mismo tiempo y en el mismo tiempo puede estar en otras partes. Y en todas partes del mundo, Él existe y está en un mismo tiempo. Él no se puede dividir. Él no puede estar una parte allá y después aquí con nosotros, después así, como de lugar a lugar. No, Dios está en todas partes, en un mismo lugar, en el mismo tiempo. Dios es poderoso. Dios no se puede comparar, el poder de Él es mucho más poderoso, que no se puede comparar con el poder del enemigo. El diablo, el enemigo con nosotros es poderoso. Sin Cristo en nosotros, el enemigo es poderoso. Él es capaz de hacer muchas cosas con nosotros. Pero con la ayuda de Dios, Él nos ayuda a vencer las cosas de este mundo. Amén. Y el enemigo no puede estar en todas partes como Dios. Yeah. Solamente Dios tiene ese poder. Y estos tres atributos de Dios no comparte con nadie. Amén. Con nadie. Ni con cualquier ser humano en este mundo. Él no puede compartir estos tres atributos. Hay algunos atributos de Dios que comparte con el hombre, sí. Por ejemplo, el amor de Dios. Dios es amor. Es otro de los atributos de Dios que comparte con el hombre. Nosotros, Dios mismo manda a nosotros que debemos de amar a nuestros prójimos, a nuestros enemigos, a los que están alrededor nuestro, debemos de amarlos. Porque el amor de Dios pone ese atributo en nosotros. Pero la omnipotencia de Dios no puede compartir con nadie. Su omnisciencia, que también no puede compartir con nadie, porque solamente Dios puede saber cuánto sabe usted y qué piensa usted en estos momentos. Él sabe. Otro del poder del enemigo no puede leer nuestros pensamientos. Dios sí puede leer nuestros pensamientos. Él sabe lo que usted piensa y Él conoce lo que yo pienso. Pero el enemigo no tiene el poder de leer los pensamientos del hombre, ni poder ver
lo más secreto que el hombre puede pensar. El enemigo no tiene poder eso, pero Dios sí tiene poder. Tiene poder de leer los pensamientos del hombre. Su omnipotencia, su omnisciencia es, en la ciencia de Dios no puede, esos tres atributos no puede Dios compartir con nadie, solamente Él. Entonces, miremos entonces en Job, su capítulo, dice ¿cómo se llama? Dice nuestro estudio, dice que en el versículo 40 de Isaías, versículo 25, se compara con el libro de Job. El mensaje de Isaías se compara con el que Job reconoce, y eso no lo podemos leer todo el capítulo 37 al 41, nos habla acerca del poder de Dios, su soberanía, su majestad, su omnipresencia, su omnisciencia y su omnipotencia. Y eso Dios no lo comparte, y Job reconoce en el capítulo 37, versículo 41, reconoce la soberanía de Dios y su conocimiento. Su conocimiento. Entonces, y vemos lo que dice: ¿a qué pues me haréis semejantes? ¿A qué pues es una pregunta que nos hace el profeta Isaías? ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. ¿A qué? A nadie más. A nadie más podemos comparar a Dios con estos. Voy a leer lo que dice el estudio de la Biblia. Dice, el estudio, o sea, la guía del estudio dice así: el panteísmo sostiene que Dios está en todos los elementos de la creación. Por tanto, la creación misma es Dios. Así que, de acuerdo con esta creencia, se debe adorar. O sea, en el panteísmo, yo estaba investigando que del panteísmo es una religión, es una creencia que Dios existe en todos los elementos de la creación. Por ejemplo, dice que a los que creen, a los de la religión del panteísmo, creen que Dios existe en el sol. Entonces, por eso ellos adoran al sol. O que Dios existe en la luna y ellos hacen adoración a la luna, rinden oraciones a la luna o a un árbol o a algo. Y al fuego también. Exactamente, todo eso ellos adoran porque ellos saben que existe Dios en todos los elementos de la creación. Entonces, pero la Biblia es clara para con nosotros que solamente a Dios debemos de rendir honra y gloria a Él. Amén. Y dice: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién crió estas cosas, y cuenta sus ejércitos, y toda llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dice, oh Jacob? ¿Por qué dice, oh Jacob? Entonces, aquí vemos entonces el poder de nuestro gran Dios todopoderoso, que ya lo hemos visto, su poder de sus tres atributos divinos, que solamente Él los puede tener. Para avanzar, vamos a leer el versículo 40. 29 y 31. Dice así: Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene alguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán
nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. ¿Qué podemos ver aquí en estos versículos? Que dice que Dios no se cansa como nosotros. Y Dios le dice al pueblo de Israel, si leemos todo el capítulo 1 hasta su final, podemos ver 3 cosas. El consuelo para el pueblo de Israel y también el perdón del pueblo de Israel. Número 1, el pecado, el consuelo y el perdón de Dios hacia su pueblo. Que ellos, por causa de la rebeldía, ellos se sentían fatigados, pero tienen una esperanza que Dios les iba a fortalecer. Y Dios lo compara a ellos como una águila y como los muchachos, pero también dice que los muchachos se cansan. Más que algún día un muchacho fuerte con toda su energía y los músculos que tiene, de todas maneras, se va a fatigar, se va a cansar. Pero Dios lo pone este ejemplo de una águila. ¿Cuántos han sabido de una águila cuando llega a 40 años? Dice que aproximadamente la vida de una águila es como de 60, 60, 70 años. Pero dice que cuando llegan a los 40 años, ellos entran en una aflicción, en una lucha tan grande. Decidir morir o vivir más. Primero dice que una águila tiene que sufrir. Busca lo más alto que puede buscar en una roca tan grande, lo más alto, en un árbol tan alto. ¿Qué hace en el proceso? Que empiece a quitar el pico que ya está avanzado y se tiene que luchar y golpear el pico contra la roca hasta que se quita lo viejo y sale el nuevo pico para que tenga más fuerzas. Después, cuando sale el pico nuevo, entonces empieza a desplumarse todo y tiene que ir en un proceso para recobrar nuevamente las fuerzas de una águila. Y después termina todo ese proceso, empieza a volar nuevamente con nuevas fuerzas y con muchas fuerzas y saldrá rejuvenecido nuevamente con las nuevas fuerzas para llegar a vivir a los 70 años. Por eso dice el versículo, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. O sea, nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Amén. Estaba viendo otra característica del águila, que las águilas, el único animal que las molesta son los cuervos. Se les ponen aquí atrás y los van picoteando. También los búhos. Pero el águila lo que hace es increíble la sabiduría que Dios da. Ese animal lo que hace para quitárselo de encima, se eleva hasta... El águila es el único animal que tiene la capacidad de elevarse la más altura que él pueda. Y cuando ya llega a una altura, el cuervo que trae aquí ya no agarra oxígeno, entonces él ya no puede respirar y se muere el cuervo. Ya cuando el águila siente que se cayó, ya se vuelve otra vez a bajar. Qué maravilla, hermano. Sí. Amén. Sí, estaba estudiando también que lo dejé en el estudio. Dice que cuando el hermano dice que el águila puede llegar hasta lo más que pueda
Y eso también Dios habla, la Biblia habla de los cielos, que dice que hay 3 cielos, donde el primer cielo, que donde llega la altura de una águila, lo más alto, o donde puede pasar un avión y se puede, anteriormente cuando nos gustaba, cuando pasa un avión y nos quedamos viendo hasta que el avión se pierde en las nubes, hasta en el espacio. Dice que eso es el primer cielo. El segundo cielo, donde está el sol, que ahora ya no puede ni llegar una águila hasta por donde están las estrellas, solamente las estrellas, y tal vez ahora los científicos llegan a otros planetas, pero nunca he escuchado, yo no sé, o tal vez no he escuchado que llega a una estrella más grande de la estrella que existe. No sé, no he escuchado de eso, pero nadie puede llegar allá, me imagino, pero en allá donde dice que el tercer cielo, ahí donde está sentado nuestro Dios. Amén. Entonces ahí llegué en pensar donde dice el canto más allá del sol. Eso quiere decir que donde está sentado nuestro Dios, y allá tenemos la esperanza de llegar con Él en el lugar más allá del sol. Y así que nuestro deber es, y nuestro gran privilegio es ser hijo de Dios, hermanos, y luego que tan agradecido debemos de estar que tenemos un Dios que a Él debemos de rendir honra y gloria a Él, Amén. que es el motivo de nuestra adoración. El Señor los bendiga. Antes de cerrar con una oración, si alguien tiene otra opinión o un comentario, todavía No tenemos. quería leer esto. Está rico como usted predicó. La escritura afirma que Dios es omnipotente, es decir, es todopoderoso, tiene un poder ilimitado para hacerlo todo. Nada es imposible ni difícil para Él. Está en Génesis 18:14. No hay trabajo que lo canse ni obra que sea compleja. O sea, porque muchos creen que Dios, porque descansó el séptimo día, que Dios se cansó. Todo esto nos explica que Él no se cansa. Él no se cansó en ese día de reposo. Amén. Muchas gracias por todo lo que opinaron, los comentarios. Agradezco mucho, y así